Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el estudio del libro de Colosenses, que es un libro hermoso que tiene muchas verdades sobre Cristo que creo que nos van a bendecir mucho. Y vamos a ver el día de hoy la introducción. Y inicio con el capítulo 2 de Colosenses. En el verso 5 dice Pablo hablando: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y con este pasaje y otros que vienen a lo largo de la carta que vamos a ir estudiando juntos, muchos han interpretado que Pablo no había estado nunca en Colosas, que es la ciudad a la cual se envía esta carta. Y él hizo una labor a larga distancia para bendecir esa ciudad sin haber estado nunca ahí. El pastor o el fundador de aquella iglesia parece ser Epafras, y este hermano se apoyaba con Pablo para poder adquirir sabiduría y bendecir a ese lugar. Y Pablo les escribe esta carta después de haber estado Epafras con él, queriendo bendecir a la iglesia, y lo hace de una manera a distancia. Me quedé yo pensando en cómo podemos muchas veces bendecir nosotros a distancia. Y un ejemplo, que de hecho lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero me parece muy ilustrativo, es lo que pasó en la misión Apolo 13. Te lo voy a platicar. El 11 de abril de 1970, esa misión despegó con 3 astronautas, James Lovell, John Swihart y Fred Hayes, si es que lo pronuncio bien, y ellos iban a la Luna. 2 días después de que la nave había despegado, se encontraba aproximadamente a 320,000 kilómetros de la Tierra y ocurrió una explosión en un tanque de oxígeno de la nave. Y fue donde se dijo esa famosa frase de Houston, we have had a problem. Houston, hemos tenido un problema. Houston, porque era el lugar en la Tierra en donde estaba la coordinación de los esfuerzos de los astronautas. Y ocurrieron varias cosas. Comenzó a perderse oxígeno, pues imagínate, si se había explotado un tanque de oxígeno, pues ahora tenían menos oxígeno. Y además de eso, dejaron de funcionar varias celdas de combustible. Tenían todavía combustible, pero poco. Y la energía eléctrica se empezó a agotar, y el agua era extremadamente limitada porque también perdieron agua. Y entonces esto trajo un cambio total en la misión. Ellos iban a bajar a la Luna y cancelaron el alunizaje, ya no iban a bajar a la Luna, y de ser una misión que iba a ir a la Luna, terminó siendo una misión que fue de rescate, de supervivencia. Lo que hay que hacer es traer vivos a esos astronautas de regreso, porque están en un altísimo riesgo de perder su vida. Y bueno, la tripulación no era una diseñadora de la nave, así que necesitaban ser ayudados desde lejos. Le mandaban a los ingenieros en Houston cómo estaba la nave, y ahí puedes ver una imagen en donde están los ingenieros del lado izquierdo trabajando a distancia para poder salvar a los astronautas, que eran 3 y están abajo a la izquierda. Arriba a la izquierda los ingenieros, abajo a la izquierda los astronautas. Y pues como había poco oxígeno y mucho dióxido de carbono por la respiración de ellos, tenían que improvisar un filtro para poder filtrar el dióxido de carbono y que pudieran tener un aire más respirable. De hecho, cuando hicieron cálculos había aire para 2 de ellos, pero pues ni modo de matar a uno, ¿no? Entonces vamos a buscar hacer un filtro, y lo que hicieron ahí en Houston fue decir, a ver, vamos a ver qué tienen allá. Y pusieron en una mesa lo que tenían, que el filtro, que el cartón, cinta adhesiva gris, procedimientos, las fundas, etcétera, y se pusieron a pensar, ahora, ¿cómo hacemos con esto que tienen ellos un filtro que les pueda servir? Y entonces mandaron un procedimiento para que cambiaran las cosas en la nave e hicieran un filtro. Y arriba en la foto de la derecha ves el filtro que hicieron los astronautas, en donde hicieron una adaptación entre una estructura cuadrada y una circular, y terminaron haciendo un filtro que para fortuna de ellos funcionó, y entonces se desintoxicaron y empezaron a respirar mejor. Todavía había que resolver otras
cuestiones, por ejemplo, ahorrar energía, porque les quedaba muy poquita electricidad, y entonces el sistema automático gastaba mucha electricidad, lo cancelaron, ahora va a ser manual, les vamos a decir qué hacer, y apagan las luces, y venían con frío, porque no va a haber calefacción, o poquita, entre 3 y 5 grados centígrados estaban, con frío, y se pusieron a calcular los ingenieros qué tenían que apagar, por cuánto tiempo, en qué momento lo tenían que aprender, y se pusieron a trabajar mucho para diseñar procedimientos totalmente nuevos. Y cuando iban a reentrar a la Tierra, pues tenía que ser otra resolución, ¿no? Para tomar el rumbo correcto, los sistemas automáticos no los podían prender, entonces cuál va a ser el ángulo con el que van a atacar la atmósfera, el tiempo exacto que van a prender los motores, cuándo los van a apagar, el ángulo de orientación, y así les iban diciendo cada maniobra por radio, instrucciones al segundo, y los otros iban oyendo, porque no eran ingenieros, no habían diseñado la nave, y obedeciendo, hasta que finalmente, después de 6 días de tensión, el 17 de abril del 70, la cápsula amerizó con éxito en el Océano Pacífico, y tú puedes ver ahí a la tripulación saliendo ya en el mar, lo están recogiendo la marina y demás. Y es interesante la historia, porque los ingenieros nunca estuvieron con los astronautas, estuvieron de lejos, no podían tocar la nave, no podían enviar herramientas, porque unos estaban en el espacio y otros estaban aquí en la Tierra, no podían intervenir físicamente. Sin embargo, resolvieron un problema a distancia. Y de hecho, el día de hoy es considerado uno de los más grandes logros de ingeniería de la NASA, cómo haber resuelto una crisis así a distancia y lograron traer vivos a los astronautas de regreso. Esta historia es un paralelismo con Pablo y la iglesia de Colosas. Nosotros somos la iglesia de Colosas. Estamos a distancia. No tenemos al apóstol Pablo aquí, ni ellos tampoco, no lo habían visto nunca. No lo tenemos nosotros porque él ya murió, y tampoco geográficamente estamos para nada cerca de donde él predicó. Así que estamos lejos de Pablo en la distancia, en el tiempo, geográficamente, de muchas maneras. Y somos como esa nave. Pero Pablo les dio palabras para avivar y para bendecir a la iglesia. Y si nosotros tomamos las palabras que por algo Dios dejó al apóstol Pablo y a otros, que estamos estudiando ahora las cartas apostólicas, que vienen a bendecirnos y a completar esa obra hermosa que hizo Cristo, porque finalmente estuvo 3 años y medio y cambió el mundo. Pero aunque vino, explicó grandes mensajes y grandes bendiciones, había que todavía aclarar muchas otras cosas de cómo llevar una iglesia, qué verdades hay que enseñar, cómo se pone un ministro, y grandes cosas que aclararon los apóstoles después. Por eso estamos estudiando las cartas apostólicas. Así que somos la iglesia de Colosas. Estamos de lejos, geográficamente y en el tiempo, pero podemos ser bendecidos por el apóstol como aquellos ingenieros le salvaron la vida a los astronautas cuando estaban en la nave. La iglesia de Colosas era una congregación joven, era un lugar multicultural, tenía una mezcla de religiones y filosofías griegas, había tradiciones judías, había legalismo, había ascetismo, había culto a los ángeles, había elementos de misticismo, y de hecho Pablo les advierte en la carta que nadie les engañara por filosofías o huecas sutilezas. Nosotros también tenemos mucha mezcla de ideas y de cuestiones que nos hacen similares a Colosas. Estaba formada esa iglesia principalmente por creyentes gentiles, igual que nosotros, no tenemos origen judío, y como te decía, la fundó Epafras, que Pablo se refiere a él como el consiervo amado, un fiel ministro de Cristo para aquella iglesia. Las características de la iglesia, vamos a estudiar algunas. Colosenses capítulo 1, verso 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Era una iglesia que tenía una confianza real en Dios, una fe genuina y un amor práctico entre ellos. Y el evangelio inicial que ellos recibieron fue solamente el inicio, porque su vida tuvo un crecimiento espiritual. Colosenses 1, versos 5 al 6 dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros.
Entonces era una iglesia que no estaba estancada, que estaba bendecida, que entendía la fe, el amor a Cristo y que sabía del cielo, sabía que el Evangelio los llevaba al cielo y tenían fruto y maduraban. Y esa actitud de la iglesia, una verdadera iglesia, una iglesia en fe, una iglesia que iba creciendo, provocaba gratitud en Pablo y un deseo enorme de bendecirlos. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice: por lo cual también vosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí estaba el apóstol deseando bendecirlos, deseando ayudar, deseando estar allá, como también los ingenieros deseaban estar en la nave y poder ayudar, pero a distancia, mandando las instrucciones para que ellos pudieran ayudarse y pudieran seguir creciendo. Entonces parecía una iglesia como que deseabas bendecirla, como una iglesia digna, que había entendido el verdadero evangelio, que lo había valorado, una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que merecía alguna fortaleza adicional. Y Pablo, en esas condiciones iniciales de la iglesia, les envía esa fortaleza. ¿Cómo fortalecer a la iglesia? ¿Cómo hacerle para que ella pueda tener más bendición, más fuerza? Y estas instrucciones de Pablo para ellos son las mismas para toda iglesia que quiera ser fortalecida, y por eso es importante que le pongamos atención. Pablo los invita a caminar con dignidad. Por eso titulamos el mensaje Un camino digno. Colosenses 1, versos 9 y 10, la primera parte del 10 dice: para lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Y es que Dios quería que ellos estuvieran de una manera digna. Hay una manera de caminar digna y hay una manera de caminar indigna. Entonces Pablo oraba y las instrucciones que mandaba, las obras de misericordia que hacían, que las alabanzas, que cualquier cosa que ellos hicieran fueran dignas. La puedes hacer digna o indigna, pero quería él que fuera una forma digna. Por ejemplo, ahora en noticias recientes, seguramente te enteraste, porque hubo mucho revuelo en los medios, por el examen de admisión a la UNAM, la máxima casa de estudios y que alberga una gran cantidad de estudiantes. Lo hicieron en línea y innovaron en una forma de hacerlo. Normalmente había una curva típica de distribución de resultados en el examen que suele repetirse, ¿no? Más o menos cuál es el promedio de calificación en tal carrera, cuántos están en esa media, qué tanta es la dispersión y demás. Y suele ser típica en cada ciclo, ¿no? Entonces, como hay una competencia grande, porque algunas carreras están saturadas y porque los estudiantes quieren quedarse, con un lugar para poder acceder a la universidad, pues es muy deseado esa universidad y bueno, estudian duro y demás, ¿no? Pero ahora lo hicieron de una manera innovadora y el caso es que se dio una curva totalmente atípica. Ahora de repente, no, muchísimos estuvieron con promedios altísimos, con un 100% de aciertos o un 99.9 o muy alto, que no suele pasar. Y luego pues empieza la suspicacia, ¿no? Si a lo mejor tú sacaste una buena calificación, pero pues como tantos salieron tan perfectos, pues dices, oye, pues si hubiera sido normal el examen, yo no me hubiera quedado fuera, pero de repente ya todo el mundo fue genio este año y salieron muy bien. Entonces hubo mucho revuelo, ¿no? No, pues no puede ser eso, ¿no? Seguro usaron inteligencia artificial o como lo hicieron en línea, tenían a alguien al lado que les respondía a todo, o hicieron una tranza que se da mucho en México, y no queremos que me quiten mi lugar porque yo sí lo hice honestamente y otros no, pues ya lo gané y empezó ahí el debate de si se debe o no se debe hacer otra vez el examen. Entonces hay una manera digna. ¿Cuál es? Pues estudiar y hacer tu examen, ¿no? Y una manera indigna. Y ese fue prácticamente el debate. Y Dios nos llama a nosotros a hacerlo de una forma digna, a caminar de una manera digna, a alabar de una manera digna, a leer de una manera digna, a orar de una manera digna, a predicar de una manera digna, a amar de una manera digna. Pero también lo puedes hacer indigno.
sin darle la gloria, sin hacerlo como Él lo merece. Pero Dios dice, háganlo de una manera digna. Y nos da ejemplos la Biblia de gente que amó con dignidad. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Jacob amó a Raquel y estaba enamorado de ella y quería compensarle a su padre porque le iba a dar el privilegio de que su hija Raquel, que valía muchísimo para él, se la diera por esposo. ¿Y qué me vas a dar tú por Raquel? Yo voy a trabajar sin paga 7 años, pero tú permíteme que yo me lleve a Raquel por esposa porque vale muchísimo. ¿Y cómo se sintió Raquel? Qué gran valor me está dando Jacob, que va a trabajar para mi padre 7 años. Soy digna, soy valorada, soy amada, soy una persona valiosa. Y lo hizo y trabajó, y además dice la Biblia que se le hicieron como pocos días porque lo amaban, aunque fueran 7 años. Cristo enseñó, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. ¿Cómo vamos a decir que andamos en el camino de Cristo si no estudiamos sus mandamientos? Si no leemos nunca la Biblia. Si no nos interesa realmente aprender de Él, si no oramos, si no le pedimos que Él nos guíe, no es una manera digna. Entonces podemos ahí jugar al religioso y venir y estar así como que de una manera indigna, o podemos hacerlo de una manera digna. Pero mira, a final de cuentas, Dios ve todo. Los hombres hacemos ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en el examen de la UNAM como estadísticas, no me vayan a salir que ahora que es en línea, todo el mundo salió genio y ahora ya todos están en un 100%. Suena raro, ¿no? Suena raro, ahí hay algo mal, o sea, ¿por qué es así, no? Y ese es el debate, ¿no? Pero eso hacemos los hombres porque no sabemos quién hizo trampa o quién no hizo trampa, y entonces sale decir, oigan, vuélvelos a traer a un salón y revísenlos en persona y a ver qué va a pasar y todo eso, ¿no? Ese es el debate. Pero Dios sí sabe quién. Dios sabe. Y cuando leemos la Biblia, Dios no sabrá. A este nomás está durmiendo, o nomás porque tiene una compulsión religiosa de leer un capítulo, 2 capítulos, o no sé qué, entonces lo está leyendo. Y eso no es digno. No es digno. O cuando está orando, pues nada más para que no le digan de que, o le dijo a su mamá que se ponga a orar y va a orar, o no sé. Pero no. Lo volteo a ver y ni me pone atención, prende el celular, se distrae y luego me ora 2, 3 frases y luego ya no es digno. Dios merece que lo amemos con todo nuestro ser, igual al alabar o al congregarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con dignidad o sin dignidad? Y Pablo le invitaba a la iglesia, ese caminar que tú tienes, camínalo con dignidad. ¿Qué más? Colosenses 1:10, la segunda parte del versículo dice, agradándole en todo. Un camino digno es dándole dignidad a Dios. Y el que le da dignidad a Dios le agrada en todo. Porque Él merece que le agrademos en todo. Porque Él nos amó en todo. Porque qué amor tan grande tuvo Él que dejó el cielo para venirnos a un lugar bastante indigno, sinceramente, y Él salió de un lugar muy digno para venir a un lugar muy indigno para hacernos dignos. Entonces, busquémoslo de todo corazón y démonos a Dios de todo corazón. No puedes decir que haces unas cosas y no haces otras. Porque imagínate un padre que diga, amo mucho a mi hijo o a mi hija, y digamos que hace todo, ¿no? Lo alimenta, lo ayuda a que descanse, a que crezca, a que sea feliz, etc. Pero de repente deja de hacer algo y no lo lleva a la escuela. Entonces, no, pero yo sí le doy de comer. Ok, pero no va a llegar a ningún lado tu hijo si no estudia, y tú tienes que instruirlo, y no eres un buen padre si no lo instruyes, porque no, pero es que yo sí le doy de comer y yo hago esto y yo juego con él y yo hago, ok, pero tienes que hacer todo, porque si no, no eres un buen padre. Tienes que ver por él de una manera integral. ¿O qué tal si dices que eres muy buen esposo y que tú amas mucho a tu esposa y que le haces poemas y cosas y le cantas y le haces versos y haces cosas, etcétera, pero no trabajas? Y a veces lo que tu esposa necesita es que le lleves una despensa, que tengas la casa en orden y que estés haciendo las cosas que necesitan en la casa, que esté suplida. No todos son besos
o poemas. Entonces, cuando amamos realmente, lo hacemos de manera integral. Por eso dice la Biblia que le agrademos en todo. O sea, que cuando oremos, nuestra oración le agrade. Que cuando leamos nuestra lectura, le agrade. Que cuando le hablemos a una persona, lo hagamos diciendo lo que Cristo le hubiera dicho a esa persona y le agrade. Y que cuando hagamos cualquier cosa, un consejo para nuestros hijos o nuestros padres, o lo hagamos y reflejemos a un Dios digno que merece que lo hagamos de todo corazón y bien hecho. No todo indigno, sino agradándole en todo. Y si lo hacemos de una manera digna y agradándole en todo, ¿qué va a pasar? La tercera parte de Colosenses 1:10 dice, llevando fruto en toda buena obra. Porque se dan los resultados. Se dan. De hecho, así trabajamos nosotros. O sea, tú vas a trabajar, completas un trabajo y obviamente esperas una paga por eso, ¿no? Y si contratas un jardinero y te hace el jardín, vas, lo revisas, te dejó todo limpio, bien podadito los árboles, el pasto, lo que sea, entonces le pagas. Y tiene el fruto de su trabajo. Si te vas a cortar el cabello, pues hasta te ponen el espejo para ver si te cortaron bien, y de acá y de allá y de todos lados te enseñan, mira, yo te hice un servicio digno. Yo te hice un buen trabajo. Es lo que te está diciendo el estilista cuando te corta el cabello, ¿no? Y te lo pone por acá, etcétera. Y todavía te pregunta si quiere que tú le hagas esto, le pongas, le quitas, le algo, le agrega, le haga más. Entonces, ya que te terminó de hacer el servicio, le pagas. O sea, como fruto de cualquier trabajo que hagamos, pues hay una compensación. Y si nosotros estamos realmente en un camino de Cristo con dignidad, ¿qué va a haber? Resultados. Dando fruto. Cuando hacemos buenas obras, obras dignas, hay resultados. Cuando hacemos una alabanza digna, Dios viene. Cuando hacemos una buena oración, humilde, no apacentada, Dios escucha. Cuando hacemos un verdadero arrepentimiento y creemos verdaderamente en Dios, Dios cumple su promesa y viene al corazón y lo ayuda. Entonces, cuando hacemos las cosas bien, Dios paga bien y Dios nos bendice y Dios da el fruto. Dios nos ayuda. No es un Dios mezquino, no es un Dios codo, no es un Dios que retiene la bendición si tú te tiene como esclavo trabajando y haciendo cosas y tú nunca obtienes nada. No, Dios no es así. Es más, hay muchas palabras en la Biblia que dice, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, les voy a dar gracia, les voy a hacer hasta que sobreabunde. Les voy a dar más de lo que pediste, como cuando Salomón fue con Dios y no le pidió riquezas ni nada, le pidió sabiduría para poder juzgar a todo el pueblo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Que se agradó de la oración de Salomón. Pues te voy a dar sabiduría y no va a haber un rey más sabio que tú, y te voy a dar gracia y te voy a dar bendición, y además, porque me agradó lo que me pediste, te voy a dar riquezas y gloria y honra, y ya, le da un montón de cosas. Solo le dice, no te apartes de mí. Entonces, Dios no es codo, no es mezquino. Dios te da para que tú puedas bendecir. Pero hay gente que tiene la apariencia de piedad, que es una característica de los hombres impíos del último tiempo, pero que niegan la eficacia de ella y que les gusta mucho andar presumiendo cristianismo, etcétera, nubes sin agua, pero que nunca traen lluvia. O sea, esa gente que no, yo tengo tremendas ganas, yo quiero hacer esto, yo lo otro, yo voy acá, yo lo otro. Y dices, no, hombre, viene un tormentón con esta persona, va a derramar un montón de agua. Nunca cae nada, nunca hay agua, nunca hay bendición. Su vida está seca, su vida está necesitada. Entonces, Dios, ¿para qué nos pone? Para que haya fruto, ¿no? No es que nosotros somos igual. ¿Para qué llevas a tu hijo a la escuela? Pues para que aprenda, ¿no? Pero ¿qué tal si lo llevas a la escuela y ya está en primero, en segundo año y no sabe leer? Pues aquí hay algo mal, porque no puede ser que esté en segundo año y no sepa leer. A ver, o está mal la maestra, o está mal el método, o no sé, o a lo mejor necesita otra cosa, pero voy a buscarle cómo para que aprenda a leer, porque ahí no sirve, hay algo que está mal.
Entonces hacemos un cambio porque no toleras que no haya resultado, a menos que no quieras tu hijo. Pero haces un cambio. ¿Y Dios no es igual? ¿No merece Dios resultado? ¿No juzgamos las cosas según el resultado de nosotros? ¿O no es cierto que, qué tal si llevas tu carro a pintar y no, me lo pinta de blanco, y si te lo pintan de café, ¿le pagas? Oye, te lo pedí de blanco. ¿Por qué? O si nada más te pinta una puerta y no te pinta todo el carro, oye, está incompleto. ¿No pagamos nosotros hasta que está todo completo? ¿No hasta que te terminan las cosas las pagas? ¿Y Dios por qué nos va a dar su bendición si todo es dar fruto a medias, todo es así como de mala calidad? Así, ¿tú crees que Dios, cuando ve a una persona que viene a lavar y todo, y a ver a qué hora se acaba o tarde, pues no es fruto? No estoy yo ahí, no me agrado ahí, no es digno, esa alabanza no es digna. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene muchos actos religiosos, lee mucho la Biblia, pero no se prende nada, no entiende nada, no le habla a Dios, porque tiene una forma indigna de buscar. Y Dios merece que lo hagamos con dignidad, que le agrademos en todo. Incluso la Biblia dice que son tan importantes los resultados que Él viene por fruto, punto ya. No viene por rollos, historias y cosas, viene por fruto. Y dice que nos puso para que llevemos 3 niveles de fruto. Y dice, hay algunos que te van a dar al 100 por 1, otros al 60 por 1, otros al 30 por 1. Pero no hay ninguno que te vaya a dar al 0 por 1. ¿Quién haría eso? ¿Quién pondría su dinero en un banco que te van a dar 0 interés? ¿Lo pondrías? Pues, aquí si tú me lo das, no te voy a dar interés y a lo mejor lo voy a perder. Y a lo mejor me lo roban, pero pues ahí tú sabes. ¿Lo pondrías? No, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Si tienes una cantidad, a ver, voy a ir a buscar a todos los bancos, a ver, oye, ¿cuánto das de interés? ¿Cuánto das de interés? ¿Cuánto das de interés? Y le buscas porque quieres que tu dinero te dé lo máximo, a ver cuál es la buena y dónde te conviene ponerlo. Si nosotros hacemos eso y nos enfocamos en el resultado, ¿tú crees que Dios no? Y si no estamos dando resultados, ¿es por culpa de Dios o de nosotros? Dios dice que nos puso para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Fruto en tu espiritualidad, fruto en tu familia, fruto en todo lo que hagas, fruto en tu crecimiento, adquiriendo madurez. La 4ª parte del versículo, Colosenses 1:10, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Como dice la Biblia, cuán leve susurro hemos oído de Él. Y aunque es maravilloso lo que conocemos de Dios, comparado con un Dios infinito, grande, omnipotente, omnipresente, eterno, pues hemos oído una pizquita. Como una mujer que le dijo, con que tan solo me des una migajita, dame una migaja. Como los perros comen las migajas de sus amos, así tú ten misericordia conmigo y dame una migaja. Porque esos perros comen lo que cae de la mesa de los amos y con una migajita que tú me des de tu gloria, va a haber una bendición. Y le rogó por una migaja. Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y le dio una bendición y le concedió el milagro que ella pedía. Y verdaderamente con una migaja de Dios cambia nuestra vida. Con una migajita de Él es tan poderoso, tan santo, tan grande. Con un poquitito que nos dé, nos transforma por completo. Con una mirada suya tan solo. Como una mujer que estaba entendiendo las maravillas de lo que Cristo hacía y de pronto dijo, no, yo con que tan solo toque el borde de su manto. Es más, ya no me atrevo ni a tocarlo a Él. Nada más con que tan solo toque el borde de su manto, ya no a Cristo, sino el borde del manto, la ropa de Cristo. Se va a acabar este azote. Y se fue acercando hasta que, y le tocó entre toda la gente el borde del manto y pasó un milagro. O como llegó otro hombre romano y le dijo, Señor, un centurión, no soy digno de que tú vayas a mi casa. Yo, ¿por
¿Cómo te voy a recibir en mi casa al Dios del cielo? Al creador del universo, ¿yo lo voy a recibir en mi casa? ¿Es digna de que yo lo reciba? No soy digno de que tú vayas a mi casa. Pero mira, yo tengo empleados. Y cuando yo le digo a este, va. Y cuando le digo a este, ven, viene. Solamente di la palabra. Y va a sanar. Porque estaba pidiendo por la sanidad de su hijo. Entonces, ¿cómo veía a Cristo como alguien sumamente digno, sumamente poderoso? Que con un poquitito que dé, nada más con una palabra, ya no es que fuera él a orar y pusiera sus manos, con que dijera la palabra, va a sanar. Entonces, Dios quiere que tengamos el conocimiento de Él, que creamos en Él y que conozcamos a Dios y maduremos. Una persona madura controla sus impulsos. Como dice el proverbio, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es más fuerte el que se enseñorea de sí mismo. Y acepta la crítica. Una persona madura construye. Dice, sí es cierto, necesito madurar en esto y lo otro. No está todo el tiempo defensivo. Asume la responsabilidad de sus actos. Distingue lo verdadero de lo falso. No es arrastrada por vientos de doctrina, sabe lo que es correcto. Se mueve en base a la Biblia. Podrá decir ese 1000 cosas. Ajá. Pero a mí me importa lo que diga Dios. Me importa ver lo que Dios a mí me dice. No lo que diga un hombre envanecido si está cambiando las doctrinas. No me importa, no me voy a mover en base a lo que diga fulano, sutano. Me voy a mover en base a lo que diga Dios. Y vamos caminando y te acercas a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Pues estamos llamados a imitar sus pasos. Y ese es un camino digno, crecer. Pero cuando hemos oído tantas veces tantas cosas y no nos hemos arrepentido, ¿estamos creciendo? No es lo primero de lo primero para ser cristiano. El evangelio es Marcos 14:15. Desde entonces Cristo empezó a predicar el evangelio diciendo: arrepentidos y creed. Cuando Juan fue arrestado, fue el primer mensaje que Jesús empezó a decir. Lo primero, arrepiéntete y cree, cambia y confía en mí. Porque si tú cambias y confías en mí, yo te voy a hacer crecer. Pero si tenemos años y años y años y no nos hemos ni arrepentido, ni llegado a la base de lo primero, de lo primero, de lo primero, ¿no es verdad que si nuestro hijo estuviera ya, no sé, de 25 años y siguiera en primero de primaria y no sabe leer, dirías, no, pues ya para ti no es la escuela? Porque pues ya tienes edad para que fueras, no sé, a lo mejor un doctor o un ingeniero en algo, no sé, o licenciado, pero todavía, si todavía no sabes leer y dices que sigues yendo a la escuela, pues no. Estás yendo de vacaciones, no estás yendo a estudiar. Entonces, Dios quiere que madures. Pero cuando una persona está eternamente, no, es que y del arrepentimiento no sale. Es anormal, ¿no? No es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que tengamos confianza. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios nos quiere hacer fuertes. Nos quiere bendecir. ¿No le damos a nosotros, a nuestros hijos, comida para que se hagan fuertes? No le dices, le vamos a comprar leche para que crezca sano, y te sientes orgulloso cuando tu hijo, mira qué alto está, y tú dices, qué bueno, vale la pena el esfuerzo porque va creciendo y qué bueno que le estoy dando lo mejor. Y a veces, si tú no tuviste ciertas cosas, dices, bueno, yo padecí carencias, pero a mi hijo no lo voy a hacer que padezca carencias. Así pensamos los padres. Y le buscas lo mejor a tus hijos. Porque quieres que crezcan. Así Dios quiere que crezcas fortalecido en todo poder. Que todo poder lo tengas tú. Que te hagas fuerte. Que tu espíritu sea fuerte. Que tu fe sea fuerte. Que tu discernimiento sea fuerte. Que tu sabiduría sea fuerte. Que tu lectura de la Biblia sea fuerte.
que tu oración sea poderosa. Dios quiere que tengas todo poder, que si vas a educar a los hijos seas un buen padre. Todo poder, que donde vayas tengas bendición, no solamente en algo. Porque hay gente que tiene un énfasis, es bueno un buen intercesor, pero muy malo en la Biblia. O aquel sabe toda la Biblia, es un teólogo, pero no es espiritual. No, Dios quiere que te fortalezcas en todo, conforme a la potencia de su gloria, porque en todo te puede cambiar. ¿Para qué? Lo que dice el pasaje, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia, del griego hipomone, que literalmente quiere decir permanecer debajo de una carga, soportar con firmeza, perseverar, resistir sin abandonar. No solamente es esperar, sino es esperar firme, con perseverancia. La paciencia madura el carácter, que no te vas a agachar. La vida cristiana es de resistencia, que voy a seguir y lo voy a hacer pacientemente. Y voy a amar y voy a trabajar y me voy a dar una y otra vez pacientemente. Voy a soportar, no es, empiezo un trabajo y ya lo aviento. No, eso está muy difícil y lo boto. No, este libro, no, está muy difícil, ya no lo leo. No, esto me da flojera, no. El que es paciente, persevera, como hormiguita, sigue. No lo suelta. ¿Por qué? Porque sabe que Dios me quiere fortalecer en todo poder. Entonces no lo voy a tirar, voy a perseverar. Y longanimidad, literal en griego macrotumía, macros, largo, timos, ánimo. ¿Qué quiere decir? Tener ánimo largo antes de enojarse, antes de que explotes y hagas un drama, que tengas una capacidad de soportar a las personas, especialmente cuando te decepcionan, cuando hiciste algo mucho por ella y la amaste y te decepcionan. Pero no te vas a amargar, no te vas a tirar de víctima, no vas a decir, todos los hombres son iguales, siempre es así. No, vas a redoblar esfuerzos, vas a aprender, vas a buscar que Dios te dé toda potencia, te ayude, te haga fuerte y vas a soportar. La diferencia entre la longanimidad y la paciencia es que la longanimidad es con personas y la paciencia con actos, con dificultades, con enfermedades, con circunstancias, con trabajos. Pero para que sea con personas o con circunstancias, vamos a perseverar, porque no hay problema, como dice el canto, tan grande que Dios no pueda resolver. No hay circunstancia contraria que Dios no la pueda mover. No hay montaña tan alta. Dios puede vencer. Entonces no me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir, voy a perseverar. Dios me va a ayudar, no me va a avergonzar. Voy a perseverar. Pero si cuando viene la crisis, ya no. Que otro venga. No, yo en esto no le entro. No. Dios quiere que tengamos un carácter firme y fuerte, que disfrutemos la amistad y las promesas de Dios. Colosenses 1, versos 12 y 14, dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. El nivel de alegría que tengamos está ligado con el nivel de gratitud. Dios te da razones para estar agradecido. Te da una herencia muy grande, te da la compañía de otros llenos de luz. Te cambió, como dice el pasaje, de las tinieblas a la luz de Cristo y a su compañía. Te cambió de la perdición al perdón. Entonces estás muy agradecido. Y si no lo tienes, búscalo, porque eso lo quiere dar. Entonces, en resumen, Cristo quiere que crezcamos, quiere que maduremos, quiere que andemos en un camino digno. El Evangelio es solamente el inicio. Jesucristo es el inicio. Juan 10:9, lo recordamos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y te está hablando de una puerta como la puerta de las ovejas, la salvación. ¿Cómo haces que Cristo sea tu pastor? Poniéndote como oveja. ¿Y cómo es una oveja?
Pues la verdad, muy torpe. Es un animal súper torpe. ¿Qué posibilidad tiene una oveja contra un lobo? Ninguna. No es más rápida, no es más fuerte. La única posibilidad que tiene la oveja contra un lobo es ir al lado del pastor y que el pastor se agarre a palazos al lobo o que pelee por la oveja. Entonces, la salvación muchas veces la equipara la Biblia a sentirte oveja. ¿Por qué? Porque cuando te sientes oveja, reconoces tu torpeza. ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo por nuestra alma? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedo hacer yo algo? ¿No? El que ganó la salvación en la cruz es Cristo, el que puede perdonar es Cristo. Por eso dice, yo soy la puerta. No es que digas, me voy a repetir, voy a entrar a 1000 campañas, voy a hacer esto. No, todo eso puede ayudar o no ayudar, pero al final de cuentas la salvación la da Cristo. Él perdona, Él ayuda, Él bendice. ¿Cuándo te da esa salvación? Cuando tomas actitud de oveja. Pero, ¿cuál es tu actitud? ¿La de un león, todo el tiempo peleando, aguerrido? ¿O la de una cabra orgullosa que está así en una montaña, impastoreable? Trata de bajar una cabra de esas en una montaña y métala a un corral de ovejas a que la pastoree, ¿no? No se puede, pues no tiene corazón de oveja. Entonces, ¿cómo entramos para que Cristo haga ese milagro y poder empezar a crecer? Por la puerta. ¿A quién mete Cristo a su redil? A una oveja. ¿O va a ser tan irresponsable Cristo que mete un león para que se coma a los otros? No. Porque si va a meter un león y al rato el cielo va a ser igual que la tierra y va a ser un destrozadero. No, en el cielo no entra ya nada de eso. No va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. No va a haber nada de eso. O lavamos el corazón y nos entregamos a Él o no entramos. Punto. ¿Cómo hacerle? Hazte oveja. Sé dócil. Sé obediente. Jesucristo es el inicio. Pero no solamente es el inicio, sino también, ya que entras, pasa lo que dice el pasaje: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Te da de comer, te bendice, te hace fuerte, sientes la vida, yo ni sabía que tenía espíritu y de repente voy a Cristo y siento algo adentro que dices, wow, también soy espíritu, no solamente tengo un alma y un cuerpo, también tengo un espíritu. Empiezas a entender cosas preciosas y la alabanza tiene sentido, la lectura de la Biblia tiene sentido. Cuando Dios es tu compañero es hermoso leer la Biblia. Cuando tienes un problema y Dios es tu compañero y volteas a Él y le pides, es hermoso tener el problema. Porque luego ves cómo Dios te ayuda en todo problema, con toda potencia de su gloria, como dice el pasaje, porque Dios no está manco. Dios te ayuda, Dios te hace fuerte, Dios te bendice. Y entonces te mete, entrará y saldrá y hallará pastos. Te da de comer, te hace fuerte y luego, ¿qué hace? Juan 14, versos 3 al 6 dice: y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabréis del camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿para dónde es el camino? Para ir al Padre, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué necesitamos para ir al Padre? Pues ir en el camino que nos marca Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, Él te mete por la puerta de la salvación, te consuela, te da pastos, te bendice, te hace fuerte y luego hay un camino. ¿Y hasta cuándo se acaba el camino? Hasta que estemos con el Padre. ¿Ya estamos con el Padre? No. Entonces estás en el camino. Si entraste por la puerta, ya eres oveja. Si no, tienes que entrar por la puerta. Pero ese camino lo debes de andar como un camino digno, como lo describe Pablo en la carta a Colosenses. De una manera digna. Debes de andarlo con toda dignidad, enfocado en Cristo, agradando a Dios en todo, dando resultados, creciendo, aumentando tu fe, madurando.
en compañía de Dios, cambiando tu carácter, fortaleciéndote cuando vengan las adversidades y los problemas, que tengas longanimidad con las personas y no explotes, que estés imitando el carácter de Cristo, que tengas paciencia. Y yo también, a eso nos llama, a tener un camino digno, a dar fruto. Hoy voy a dar fruto para Dios, piensa cada día. Hoy voy a conocer más a Dios. Hoy voy a tener una oración que encuentre a Dios y no para qué oro. Voy a venir temprano a la alabanza para alabar a Dios y para amarlo a Él. Y le voy a pedir en la semana, Dios, ayúdame a tener un corazón para alabarte. No le voy a dar las obras. Le voy a amar con todo mi corazón, porque le voy a agradar en todo. Y entonces me voy a dedicar a Él, lo voy a amar. En todo. Primera Corintios 9, versos 24 al 25, con este pasaje terminamos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora te da el ejemplo de un atleta. Hablamos el ejemplo de un camino. Tienes que esforzarte y tienes que echarle ganas. Tienes que vivir con dignidad. Tienes que ganar sin trampas. Ahora que fue el mundial, hubo países que dicen, no, ganó el partido porque le ayudaron los árbitros, que había toda una polémica, le marcaron donde no era, le dieron penales que no eran, le quitaron goles que sí eran, pues cuánto le dieron a fulano, y también había polémicas de eso. Dios quiere que no hagas un cristianismo con trampas, que lo hagas de verdad, sin polémicas, sin pretextos, sin tranzas, porque a Dios no puede ser burlado. Porque aquí en la tierra, si el árbitro no se pone o si le das dinero, vamos a suponer, porque también pasa, te podrá ayudar, pero a Dios, ¿qué le vas a dar para que te meta al cielo si no es con su gracia? ¿Lo podrás sobornar? No sé si alguna vez vieron, un político hace tiempo salió en un maratón, corrió una carrera y de repente desapareció de la carrera y luego lo subieron en un carro, fue famosa la historia, y lo metieron ya aquí, va mucho más adelante del maratón, y entonces lo bajaron y ya llegó corriendo y ya llegó a su lugar al maratón y se hizo todo un montón de memes y burlas, porque luego había una carrera de perros y estaba un perro corriendo en la carrera y de repente se mete por en medio del estadio, ¿no? Los galgos, ¿no? que corren en un estado así como que de forma ovalada, pero ese perro pues queriendo ganar se mete por en medio y luego corre y entra, ¿no? Y entonces decían, no, pues es el perro del político aquel que se subió al carro y ya llegó al maratón, y uno piensa, oye, pues si así es para un maratón, ¿qué será cuando nos gobierne, no? Si ya ni siquiera para correr el maratón total, si ya llegas en 4 horas, pero llegaste, ya de por eso es un gran logro llegar al maratón, ¿para qué simulas? Y en México se da mucho la simulación. ¿No es verdad? Los políticos, no, por amor a México, no, yo primero esto y lo otro, y todo el mundo te dice buenas frases. Pero no es por la simulación. ¿Qué quiere Dios? Que no hagas una simulación del camino. Que lo camines con dignidad, con amor, con fuego. Que hagas una oración buena. Mira, mejor ora 5 minutos, pero de todo corazón, que orar un montón de tiempo perdiendo el tiempo y no sé qué. Óralo de corazón. Y luego irás aumentando si Dios te lo permite, pero hazlo de corazón. Vente a alabar a Dios tempranito y prepara tu corazón y busca a Dios de corazón. Ama a tus hijos, vive el cristianismo. No lo hagas como cuando los políticos te prometen muchas cosas. ¿No es verdad que nos caen gordo cuando eso pasa? Como una vez estaba yo predicando en un pueblito que está entre la frontera
de Campeche y ven que hay un punto ahí en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que creo que le dicen el punto Puco, Poco, no me acuerdo. Y ahí hay un pueblito que se llamaba Sabana, cerca de ese lugar. Y me llamó la atención porque cuando llegué a aprender, pues con ellos vi muchas cosas que no había visto, ¿no? No tenían luz y se dedicaban a la miel y además comían carne y la salaban, la carne de venado y hacían cosas como antiguas porque no hay casi luz. Y digo, oye, ¿no le han pedido al gobierno la luz? No, hombre, cada vez que viene un político, todos nos prometen la luz, todos. Todos nos dicen, sea diputado, sea esto, sea lo otro, yo les voy a poner la luz. Y hasta nos da risa. Llegan, la prometen, después del momento de gobernar de todos los partidos, nunca hay luz. Y tenían muchos años sin luz. Y esa gente ya no creía en los políticos. Y ahora imagínate Dios. No dirá Dios, no, ahora sí voy a cambiar yo esto. Y Dios no pensará a veces, mañana ni vas a orar ni me vas a buscar. Y tu piedad es como el rocío de la mañana que se desvanece. Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener un caminar verdadero, sin tranzas, sin corrupción, de una pieza, de verdad, sin simulación, que es algo que se da mucho en México. No simules, hazte cristiano y ten un camino digno, que a eso nos llama Dios. Amén. Bueno, que tengan bonita tarde. Nos vemos el próximo domingo tempranito a alabar de todo corazón. ¿Ok? Bueno, comentarios. Dios les bendiga. Que tengan bonita tarde.